Bien, buenos días o buenas tardes para todos. Estamos acá en otra entrega de estas conversaciones, entrevistas que estamos llevando a cabo a través de nuestra plataforma de Hacha y Machete, sobre todo la dinámica política venezolana y sobre bueno, todas las cosas que vienen sucediendo en el país que nos tienen a todos un poco en vilo. Hoy nos acompaña otro de los miembros de nuestro equipo, el Mm. politólogo Luis Remiro. Luis es doctor en ciencias políticas, profesor de la Universidad de Barcelona y, bueno, digamos que una persona con bastante experticia en el tema del que vamos a hablar justamente el día de hoy, Mm. que si bien no tiene que ver con las noticias del día a día, sí que tiene que ver con la dinámica un poco más profunda de las interacciones políticas en nuestro país, ¿no? Y es todo este tema de la polarización que se viene viviendo en Venezuela, cómo esto ha permeado a nuestra sociedad en todas sus capas y cómo sigue determinando aún al día de hoy todo lo que pasa en el país. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo Sí, estás? muy bien, muy bien. Nada, encantado de nuevo de colaborar con este proyecto y nada, y poder hablar de esto, sobre todo un contexto casi que modélico como es Venezuela para hablar de polarización, ¿no? Entonces, encantado. Bien, bien, muchas gracias. Bueno, Mm. perfecto. Claro, para poner un poco en contexto el tema, lo comentábamos hace unos minutos antes de empezar la entrevista. Este tema de la polarización y particularmente de la polarización afectiva ha sido un tema de estudio importante por parte de Luis, digamos, en lo que centró su tesis doctoral, Sí, que entregó hace poco. Y bueno, creo que es importante definir para quienes ven esta entrevista el día de hoy, partir de una definición al menos básica de qué entendemos por polarización en un contexto político y particularmente qué entendemos por polarización afectiva, que es un concepto que quizás no todo el mundo maneja, ¿no? sí, sí. Bueno, y esto además es un tema que yo creo que últimamente estamos escuchando mucho más tanto en los medios de comunicación como en redes sociales, ¿no? Escuchamos de que la sociedad cada vez más está polarizada y bueno, usualmente pensamos en Estados Unidos. Cuando hablamos de polarización, simplemente nos estamos refiriendo a esta división que hay entre identidades políticas. La más típica de ellas siendo izquierda y derecha. Entonces, mientras más distancia haya entre esas dos formaciones, pues más polarización estamos hablando. Polarización afectiva estamos hablando de un término un poco diferente, porque ya no solamente estamos hablando en términos ideológicos, sino estamos hablando en términos de sentimientos. Esto quiere decir sentimientos negativos hacia grupos contrarios, algo que quizás en Venezuela nos suene bastante parecido. ¿Esto qué quiere decir? Y para poner un ejemplo, si por ejemplo una persona vota por un partido A y otra persona vota por un partido B, o si viviéramos en un sistema democrático normal, esas personas pudieran salir, pudieran hablar, pudieran convivir sin ningún problema. Cuando hablamos de altos niveles de polarización afectiva, es que la persona A que vota al partido A odia a esa persona que vota al partido B y esa persona del partido B odia a esa persona que vota al partido A solamente por la forma en que expresan sus preferencias políticas, ¿no? Entonces, a esta distancia a nivel de sentimientos negativos es lo que nosotros llamamos como polarización afectiva. Y el caso de Venezuela, y creo que ya un poco aterrizándolo un poco, creo que es un poco, o nos puede sonar un poco familiar esta situación, ¿no? En donde, de alguna manera, como consecuencia de esto, o lo que nos dice la literatura sobre este tipo de fenómeno, es que usualmente tendemos a demonizar a aquellas personas que no piensen como nosotros. Por lo tanto, personas que se autoidentifiquen, por ejemplo, con el chavismo, automáticamente, por muy objetivo o subjetivo o bueno o malo sea su argumento, lo vamos a demonizar independientemente del contenido que tenga. Lo mismo probablemente ocurra en el sentido contrario, Sí, ¿no? y bueno, yo creo que esto responde además digamos, el segundo punto quisiéramos tratar o tocar el día de hoy, a toda una dinámica, bueno, de hechos políticos y no necesariamente políticos que han ido sucediendo en nuestro país a lo largo de los últimos 20 años, que han profundizado justamente esas divisiones y esa sensación. Creo que el gobierno de alguna manera ha explotado mucho digamos, este fenómeno y lo ha usado a su favor en muchos momentos, Sí. con lo que no quiero decir que la oposición también en muchos casos no haya pecado de alguna manera de lo mismo, que evidentemente no es igual hacerlo desde la responsabilidad de la jefatura del Estado
que desde la oposición, aunque en ambos casos es cuestionable. Pero bueno, sería interesante contar un poco o explicar un poco brevemente, ¿no?, cómo llegamos acá, porque claro, cuando hablamos de una dinámica política normal, en un contexto democrático hasta cierto punto, se puede entender que quizás estas diferencias no se profundicen tanto, pero cuando ya hablamos de sistemas que se acercan a dinámicas hegemónicas, al establecimiento de cosas que se parecen mucho al totalitarismo, de, digamos, acciones de anulación del otro, de coartar la libertad de expresión del otro, etcétera, etcétera. Entonces vemos como estos sentimientos, esta parte más afectiva, como tú comentas, se va profundizando, y más aún cuando empiezan a haber de por medio violaciones a los derechos humanos, torturas, represión, uso de la violencia del Estado en contra de un sector de la población y demás, ¿no? Entonces, ¿cómo has visto tú, digamos, desde la literatura o desde el estudio un poco más académico, esa dinámica y cómo se ha ido profundizando, especialmente en estos últimos años en los que hemos vivido una conflictividad tan alta? Sí, yo creo que el polarizar siempre ha sido una de las primeras técnicas que ha tenido el chavismo. Esto usualmente es una de las estrategias de los partidos para tener movilizada a su electorado. Por tanto, mientras más o polarizo la sociedad y polarizo contra el contrario, pues de alguna manera siempre tengo a mi electorado activo y lo puedo movilizar en caso de unas elecciones. Y como vemos, Venezuela es mm, aunque pueda sonar contradictorio, siendo un país no democrático, un país que ha vivido muchas elecciones en un periodo relativamente corto de tiempo, ¿no? Por lo tanto, es curioso también el caso de Venezuela porque hablar de polarización ideológica en Venezuela es bastante complicado porque de alguna manera, no solamente en Venezuela, sino en Latinoamérica, el sistema de partidos es bastante débil en el sentido de que los partidos suelen cambiar bastante, no hay posiciones ideológicas claras, incluso la gente al hablar de derecha e izquierda no saben bien a qué se refiere cada una de estas dimensiones, ¿no? Sin embargo, lo que el chavismo sí que ha jugado estratégicamente desde el principio es crear estas identidades políticas claras. Empezó desde el referéndum del 2004, cuando el chavismo se enfatizó en llamar a la oposición escuálidos, en llamarlos boliburgueses, en serie de nombres y de narrativas y un discurso hostil hacia el contrario, que de alguna manera ha permeado en la población, ¿no? O sea, no podemos decir digamos, entrar entre si la polarización afectiva es buena o mala, o en todo este discurso normativo, es un poco gris, un poco confuso, en el sentido de que quizás no sea mal que nuestro electorado siempre esté activo, ¿no? Que la gente esté inmiscuida en política, porque de alguna manera si la gente participa, al menos teóricamente, es bueno para la democracia, especialmente en situaciones, como tú comentabas, en donde claramente hay un grupo hegemónico, en donde está tratando, pues, de dominar por completo un grupo pues, digamos, en desventaja, ¿no? No por decirlo minoritario, porque en su momento tampoco lo es. Al contrario, en estas situaciones en donde la democracia justamente no es tan sólida, tener a una oposición que de alguna manera se está enfrentando contra este grupo hegemónico autoritario, sí que puede ser positivo. ¿Qué pasa? El chavismo también ha jugado claramente, yo creo que a nivel de polarización afectiva, si bien empezamos a notarla a principios con el gobierno de Chávez, el punto más alto que podemos encontrar a nivel de medición, porque quizás las herramientas con las que contamos tampoco podemos hacer un seguimiento tan claro, el punto más alto a nivel de polarización afectiva que ha habido en Venezuela es justo después de la elección a la Asamblea Nacional, ¿no? En ese momento en el que la oposición consigue su primera gran victoria, que de alguna manera rompe electoralmente al gobierno, y el gobierno inicialmente reconoce los resultados para obviamente lo que sabemos que pasó después, que pues acaba pues neutralizando al Parlamento. Pero de alguna manera
sabemos además por encuestas de ese momento a las que se pueden consultar que la población estaba totalmente polarizada. Habían altos niveles de sentimientos negativos tanto de la oposición hacia el gobierno como del gobierno hacia la oposición. ¿Cuál es el problema? Y como tú justamente comentas, la repetición y normalización de este tipo de discursos y sobre todo el ejecutar acciones que debilitan la democracia, como la suspensión del referéndum, que fue lo que ocurrió en ese momento, básicamente hacen que la gente normalice que se pueda de alguna manera neutralizar a la oposición cuando nos beneficia como grupo. Por lo tanto, si toca llamar a la Guardia Nacional a que vaya a reprimir a una manifestación de la oposición, lo voy a permitir porque me están diciendo desde mi grupo con el que me identifico, que son unos terroristas. Si hay que suspender la elección porque sabemos que la vamos a perder, o hay que neutralizar la Asamblea Nacional porque están en desacato, lo voy a permitir porque la oposición son unos golpistas y están fuera de red. Entonces, esa repetición de hostilidad por parte del gobierno es justamente lo que de alguna manera normaliza la autocracia en Venezuela. Y lo curioso es que si nosotros preguntamos ahora mismo a una persona que se identifica con el chavismo si Venezuela es una democracia o no, lo más probable es que piense que lo es. Y es porque justamente estos principios democráticos que hay en todas las sociedades se van erosionando poco a poco hasta que la barra con la que creemos que tenemos que evaluar la democracia es tan baja que estamos dispuestos a perdonar demasiadas cosas al gobierno o al grupo con el que nos identifiquemos eh, si es de nuestro agrado o si de alguna manera nos beneficia, ¿no? Sí, para poner un poquito de contexto, para quien sea no venezolano y esté viendo esta entrevista, hablaba Luis particularmente de dos eventos importantes que fueron la elección parlamentaria del año 2015, en el que la oposición obtuvo 2/3 de la Asamblea, que luego fueron revertidos por una intervención del Tribunal Supremo en su misma sala electoral, que ahora está interviniendo en el proceso electoral igualmente. Luego la suspensión, bastante fraudulenta también por parte de la misma sala electoral del TCJ, de un referéndum revocatorio que se estaba planteando sobre Maduro con un mecanismo constitucional de recolección de firmas, etcétera, en el cual se planteó que las firmas no eran válidas y fueron un poco cerrando esos canales que, digamos, de expresión democrática que llevaron justamente a ese levantamiento popular en el año 2017, una vez que el TCJ también dictó una sentencia en la que básicamente el Parlamento quedaba anulado, ¿no? Eso para un poco contextualizar lo que dices. Para complementarlo también, eh, esto cobra una dimensión aún más grave. Mencionabas tú a la Guardia Nacional, cuando, digamos, este tipo de polarización, y yo diría en gran medida esta polarización afectiva, trata de imprimirse con mayor ahínco sobre los sectores que tienen el monopolio del uso de la violencia, ¿no? Entonces vemos cómo si ya este discurso está súper internalizado por muchos sectores de nuestra sociedad, en uno de los sectores donde está más internalizado es justamente en el sector militar y ahora policial también, ¿no? Perdió toda institucionalidad, todo profesionalismo digamos, hay un proceso de adoctrinamiento muy importante interno dentro de estas instituciones, justamente para facilitar que puedan cometer estos actos de represión extremos que suceden, porque, digamos, está anulada de alguna manera la humanidad Sí, de la persona a la que están deshumanizado reprimiendo. completamente, tal cual. Yo quería agregar un punto más acá para también comentarlo, y es, digamos, el chavismo utilizó esto muy hábilmente internamente dentro de Venezuela, digamos, de hecho, reforzó la polarización a partir del año 2006-2007, cuando además buscó disolver todo ese ecosistema de partidos que estaban alrededor del MBR y digamos, constituir un partido hegemónico, básicamente único, a pesar de que quedaron algunos restos alrededor, pero un partido con claro corte hegemónico como es el PSUV, para, digamos, centralizar todo el voto chavista y centralizar todo el aparato político alrededor de su proyecto. Y luego han utilizado muy bien esto también para aprovecharse de la polarización afectiva en otros países. Es decir, la avanzada internacional que el chavismo tiene, comunicacional desde hace muchos años, y la estamos viendo ahorita en su máxima expresión en estos meses posteriores a la elección, digamos, aprovechan la misma dinámica de polarización extrema de otras sociedades
para presentarse como los más cercanos a una de las tendencias, llamémosla la de la izquierda, en países donde sí funciona la democracia, y demonizando a la oposición como componentes de la ultraderecha, etcétera, digamos, tratando de meter a toda la oposición en un mismo saco Sí. de fascismos, ultrafascistas, ultraderechistas y tal, y eso lo hemos visto mucho con el uso de las redes sociales, ¿no? Entonces, creo que es interesante comentar qué rol ha tenido este auge de las redes sociales en facilitar o profundizar esta dinámica preocupante, ¿no? Sí, sí, sin duda. Pues yo creo que algo que se ha tenido claro por parte del chavismo es el uso de lo que se llaman megaidentidades, ¿no? Aquí, como tú comentas, las identidades sociales juegan un rol bastante claro, porque justamente cuando asumimos el partido de nuestro agrado como nuestra propia identidad social, pues generamos estos sesgos de demonización hacia el contrario, pero también de favoritismo hacia lo nuestro. Entonces, o sea, de forma muy estratégica y muy eficiente para el chavismo, justamente crearon esta gran mega identidad alrededor, formalmente alrededor del PSUV, pero alrededor de Chávez también, en donde básicamente la heterogeneidad desaparece. Todos pasamos a ser un gran grupo homogéneo en donde cualquier voz discordante es vista de forma negativa. Y lo mismo con la oposición. No se reconoce que la oposición, empezando con los dos partidos tradicionales, son uno socialdemócrata y otro socialcristiano, a pasar a ser un grupo, bueno, como de derecha, de extrema derecha ahora, etcétera, etcétera. Esta homogenización, de alguna manera, de estos grupos hace mucho más fácil demonizarlo, porque el lenguaje es mucho más sencillo. ¿Qué rol han jugado las redes sociales acá? Las redes sociales básicamente funcionan como amplificadores de mensajes. Han sido clave para de alguna manera ampliar y magnificar este tipo de mensajes. Sin embargo, ha jugado también un rol importante todas las organizaciones sociales con las que el gobierno ha creado sui generis durante todos estos años. Estoy hablando de las VC, estoy hablando de los consejos comunales, de los sindicatos que ha capturado, etcétera, etcétera. De alguna manera, estas son mecanismos de transmisión de este tipo de narrativas de las que estábamos hablando que sirven inicialmente a través de estos grupos y ahora a través de las redes sociales para demonizar al contrario y para crear justamente estos marcos narrativos en donde lo único admisible es el favoritismo hacia el propio grupo y la demonización y deshumanización del grupo contrario. Sí, yo creo que el caso, por ejemplo, español, considerando que es el país donde te desenvuelves y donde estás justamente en un ambiente universitario, es clave, ¿no? Por ejemplo, ver cómo el chavismo ha logrado o ha tratado de imponer la narrativa de que la oposición o la oposición en esta mega identidad como la estás identificando tú, como la estás, digamos, eh, expresando tú, es una mega identidad de un gran grupo de ultrafascistas y ultraderechistas que son aliados localmente en España en la óptica, digamos, de la narrativa simplista chavista, de los factores de la derecha más conservadora española, y por lo tanto le venden a la izquierda española, que está muy imbuida, porque en general todo el país en España lo está, de esa misma polarización afectiva, y ves como hay muchos actores de la izquierda española alineados claramente con el chavismo, aunque, digamos, no aguanta el más mínimo análisis profundo el hecho de que en Venezuela hay una gran cantidad de atropellos a los derechos humanos, hay una dictadura, etcétera, Claro. etcétera, y que es algo que salta a la vista, ¿no? Entonces creo que ese es un ejemplo muy claro, y también creo que es un ejemplo muy claro de cómo la oposición ha sido poco hábil en quitarse esa camisa de fuerza que el chavismo le ha tratado de imponer y que muchas veces comete también algunas torpezas en sus relaciones internacionales, ¿no? Y porque creo que también de alguna manera han jugado a lo mismo. Claro, O sea, caen en la trampa justamente de la polarización, de seguir avivando esto hasta convertirlo en un ciclo que al final es como es resbaladizo en el sentido de que una vez caes ahí, lo que puedes seguir haciendo es empeorándolo mucho más. Y eso justamente nos lleva a situaciones en las que, por ejemplo, seamos capaces de
tolerar acciones golpistas directamente. O sea, porque hay gente que creo fielmente son democráticas, sin embargo, no hay una situación como la de el, el- la movida militar que hubo alrededor de Guaidó y Leopoldo López y la caja de cambures y los militares ahí en el distrito de Altamira y gente que, no sé, inicialmente estarían en contra de eso, pero bueno, como es mi grupo, bueno, puede ser que lo permita, ¿no? Entonces, Sí, ese tipo de salidas, ese tipo de dialéctica y de erosión de nuestros principios democráticos es justamente lo que es bastante sí, peligroso. y además pareciera que se está cada vez empeorando más mientras más el chavismo cierra. Mientras más el chavismo cierra las vías democráticas para salir de la crisis que tenemos y la vía negociada, Claro. más se refuerzan las tesis de una salida de fuerza y más gente se va volviendo capaz de tolerar que cualquier tipo de actor se involucre, ¿no? El caso Eh, de esto que estamos viendo con el tema de Eric Prince y los mercenarios y demás Sin es duda. un caso claro de esto. Exactamente, exactamente. Yo quería agregar un par de cosas más antes de que se nos acabe el tiempo porque me parece súper interesantes y súper importantes mencionarlas, ¿no? Esto es algo que yo he ido escuchando a varios actores que respeto, actores me refiero a actores sociales y políticos que respeto, y bueno, creo que todos los que estamos acá en este grupo los respetamos, eh, y que pensamos que a pesar de que esta polarización afectiva quizás sigue siendo muy profunda en el país, la polarización en la práctica pareciera que se rompió a partir del momento en el que, digamos, un candidato diferente a Nicolás Maduro obtuvo mucho más del 60% de los votos, y estamos hablando de 2/3 del país, eh, que votaron en contra de la opción chavista y que, digamos, dándole el beneficio de la duda de que el resto haya votado realmente por convicción por el chavismo, entendiendo todas las presiones y demás que hay, ¿no? Ujú. Entonces, cuando ya tenemos una sociedad que está dividida de esta forma, ya con un grupo muy, muy mayoritario opuesto al sistema vigente, creo que es difícil seguir hablando de polarización en el sentido clásico de la palabra, más allá de que estos sentimientos sigan existiendo y quienes están apoyándolos todavía estén cada vez más enquistados en estas posturas radicalizadas y muy difíciles de generar, ¿no? Yo no sé si tú, digamos, coincides en esa apreciación o cómo lo ves. Sí, sí, no. Por eso te decía, yo creo que si hubo un pico de polarización en el año 2016 es porque creo que había aún cierta expectativa de que a nivel electoral, de alguna manera, hubiera una posibilidad de democratización en el país más clara que la que hubo el 28 de julio, que se entró a todo este proceso sabiendo que las condiciones iban a ser mucho más complicadas. Ahora mismo incluso estamos viendo dentro de la sociedad venezolana una normalización del chavismo, incluso de casos que sabemos de personas que se han enriquecido por estar en el gobierno o hacer negocio alrededor de ellos, ya no siendo condenadas por la sociedad, sino simplemente, de nuevo, normalizadas. Yo creo que hablar ahora mismo de polarización afectiva, como lo hablábamos antes, al menos a nivel social, no lo podemos hacer. Yo creo que se ha relajado mucho, también obviamente por cansancio y desgaste de la gente de estar, porque como decía, cuando los niveles de polarización afectiva son altos, la gente participa mucho más en política. Yo creo que la gente está cansada básicamente de la política. Sin embargo, no es lo mismo que vemos en las élites, ¿no? En las élites aún hay bastante reticencia a que haya de alguna manera mm, una comunicación más profunda, en el sentido de que el proceso de primaria fue engorroso, sin embargo, se logró articular una oposición que estamos viendo de nuevo ciertos quiebres alrededor, porque, bueno, claramente, obviamente, luego de todo lo que ha pasado posterior a las elecciones, pues no se ha logrado un resultado más allá. O pues de alguna manera debilite más al gobierno. Y creo que ahora mismo es clave que por parte de las élites políticas, por parte de la oposición, haya una comunicación y integre o trate de integrar a la mayor cantidad de actores para recuperar esa coordinación que se logró
ante el evento electoral del 28 de julio, porque no, está claro que ahora los pasos que se sigan hacia adelante no pueden girar en torno a una elección únicamente, porque sabemos que no, está claro que el chavismo hubo una elección, las perdió y simplemente no reconoció las elecciones y está jugando a correr hacia adelante. Por lo tanto, cualquier que sea la estrategia que tome la oposición de ahora en adelante, va obligatoriamente a consistir en cooperar con actores que en algún momento se identificaron claramente, ya sea con la izquierda y no necesariamente con el chavismo, pero también con el chavismo, y Sí, ya no lo son. y Porque para acabar, estas mega identidades ya no puede girar en torno a eso. Tiene que, o sea, la oposición tiene que jugar a crear estas mega identidades de democracia en contra de la autocracia. O sea, una mega identidad que gire en torno a acabar con un grupo hegemónico que básicamente es antidemocrático y que está cometiendo crímenes de lesa humanidad. Y eso incluye también en pues hablar con gente que en algún momento estuvo convencida por cualquier razón en que esa era una opción y que esa era su preferencia política. así es. Y eso que digamos que nos puede introducir el último tema ya para hablar en estos últimos 3 4 minutos antes de cerrar, que, bueno, digamos, yo sigo viendo que sí que hay una capa también yo no sé si de llamar la polarización afectiva también, pero sí que hay una capa de esto también importante de carga afectiva en los debates internos que se dan entre la oposición al ser un grupo tan heterogéneo. Y lo mismo, ¿no? Cuando vemos que hay un planteamiento de una estrategia un poco opaca y que alguien lo critica, entonces hay bueno, unos debates en redes que son de un nivel de verdad súper bajo y súper agresivo entre actores que en teoría están compartiendo la misma causa. Y yo veo con preocupación algo adicional, que es que pasa lo mismo justamente con este tipo de actores adicionales que vienen del chavismo, que probablemente sigan considerando a Chávez o al chavismo originario, entre comillas, una referencia importante política, aspiracional incluso, pero que bien o mal, nos guste o no nos guste, en este momento en el que justamente tenemos que construir esa mega identidad de gente que está a favor de la democracia contra quienes están a favor del autoritarismo, son más necesarios que nunca, ¿no? Entonces, a pesar de que vemos que hay una integración que desde mi punto de vista es bien interesante, de actores ex chavistas y actores que eran chavistas hasta el 28 de julio, chavistas me refiero a chavistas maduristas, eh, que se están movilizando, que se están organizando, que están apoyando a las víctimas de la represión, que están incorporando otros actores sociales que hasta ahora no eran parte de la base social de la oposición, pero vemos que los intentos por integrar a estos factores, yo no sé si por miedo a la reacción de algunos sectores más extremistas internos dentro de la oposición, o simplemente por falta de visión, o por falta de coordinación, o por la incapacidad de actuar en un contexto tan represivo, pero no vemos que haya realmente como que se estén tendiendo esos puentes de una manera suficientemente efectiva, puentes que son indispensables para que esto se acabe, ¿no? Entonces, yo te dejaría que cierres comentando un poco qué estrategias son aplicables para superar justamente esta mentalidad de la polarización afectiva tradicional que había en el país. Y bueno, cómo acercarse y cómo integrar a este tipo de actores para que se pueda constituir ese frente amplio del que tanta gente habla, pero que poco vemos que se está conformando de verdad para hacer frente a un atropello tan grande como el que hemos sufrido en estas No, últimas 16 coincido, semanas, ¿no? coincido totalmente contigo. O sea, es claro el nivel de negatividad que hay intrabloque, ¿no? O sea, justamente está claro de que obviamente la plataforma unitaria y toda la coalición opositora que se organizó y se coordinó detrás de Edmundo González y de María Corina es una amalgamación de diferentes facciones o diferentes o restos de los partidos políticos que existían hasta el momento y que obviamente no hay una coincidencia ideológica entre todos, sino todos estaban articulados en función de una candidatura unitaria. Y que claro, al ya no existir esa candidatura, lo que uno esperaba de alguna manera era que siguieran coordinados para acelerar o seguir caminando hacia un proceso de democratización y más bien lo que estamos viendo es que, como comentas, cualquier propuesta que se airee, porque además
algo sale hacia las redes sociales y como que se hace público cualquier discordancia, pues sea atacado independientemente por las razones que sea. Eh, y esto sin incluir a un grupo exactamente que, como tú comentabas, en algún momento estuvo claramente identificado, no solo identificado con el chavismo, sino también formaron parte del gobierno de Chávez, ¿no? Sino gente, por ejemplo, ahora la reciente separación de Capriles de Primero Justicia, quién sabe, a ciencia cierta se sabe algunas de las razones por las que hubo un quiebre, pero no se sabe el porqué de todo. Pero ya los militantes o simpatizantes de ciertas facciones de la oposición empezaron directamente a atacarlo de una vez, de una vez. Entonces, eso se va a relajar en función de que haya un liderazgo que de alguna manera suavice estos niveles de polarización. Lo vimos durante la campaña, en donde la gente, entre militantes, no había, o de alguna manera, había esta armonización alrededor de una sola candidatura. Ahora esto, de nuevo, tiene que venir por parte de las propias élites. Tiene que venir un proceso de no solamente de vamos a tranquilizar a la mayoría de la gente, vamos a poner nuestras cosas en común. Llamar a todas estas facciones, a todos estos factores que están ahí en claro rechazo hacia quien hoy está en el gobierno, poner en común una cosa clara, que es que, uno, Venezuela no es una democracia; dos, tenemos que parar con los crímenes de lesa humanidad que está ocurriendo en Venezuela; y tres, cambiar la situación del país, que está atravesando a día de hoy una crisis con unos niveles de desigualdad probablemente nunca antes visto en el país. A partir de ahí, a partir de esas tres cosas que creo que pueden ser comunes tanto para personas que se identifican muy a la izquierda o muy a la derecha, pues vamos a ir construyendo una alternativa democrática y viendo qué estrategias de alguna manera pueden hacer avanzar todo este movimiento que integre a una base social bastante amplia y bastante descontenta con este gobierno y que acabe finalmente en un proceso de democratización. Perfecto, Luis. Yo solamente agregaría ya para terminar que, bueno, evidentemente está muy claro que quienes tienen los puestos de responsabilidad en el liderazgo más altos en este momento de la oposición, el propio Edmundo González, la propia María Corina, los jefes de los partidos, etcétera, evidentemente tienen un rol de responsabilidad muy alto en construir y tender esos puentes y digamos, liderizar la constitución de un frente de esas características. Sin embargo, yo sí que quiero rescatar el rol sumamente importante que las organizaciones de base, los movimientos sociales, las organizaciones de derechos humanos, etcétera, pueden jugar o tratarán de jugar, y creo que ya muchos están tratando de hacerlo, incluso, digamos, organizaciones como la misma a la que nosotros estamos representando hoy, por más pequeña que sea, Mm. tenemos todos un rol que jugar en esto. Creo que es sumamente importante también concientizar a nuestra diáspora sobre esta necesidad, porque al final todos estamos esperando que la situación se resuelva por sí sola, y no se va a resolver por sí sola, ¿no? Tenemos que incidir en ella, tenemos que participar, tenemos que involucrarnos, y bueno, hay un porcentaje muy alto del país, casi el 30% de los venezolanos que están repartidos por el mundo, buscando maneras de regresar, y para regresar solamente es posible si este frente amplio o esta organización de base mucho más amplia logra articularse de manera efectiva y se logran ejercer las medidas de presión que hay que ejercer internamente, más allá de la represión, más allá de la persecución que el gobierno está tratando de establecer, para que la situación cambie, ¿no? Es decir, yo creo que también el enfoque de empujar un poco desde abajo para que los de Mm. arriba, digamos, asuman este rol, es sumamente importante, ¿no? Entonces, bueno, Luis, se nos acaba ya el tiempo, pero bueno, agradecerte de nuevo por este intercambio, bueno, por todo lo que has ido haciendo por la iniciativa. Creo que cada vez estamos haciendo cosas más interesantes y cada vez se va sumando gente más valiosa, y la verdad que súper agradecido, y espero que sigamos conversando. No, muchas gracias a ti, Luden, por favor. Has sido motor en todo esto y yo creo que, bueno, el reconocimiento, cómo ha crecido el proyecto, todo el momento de todo el proceso de monitoreo y las claras voces en apoyo
y toda la gente que ha participado, ha colaborado, se ha prestado también para entrevistas, creo que muestra lo valioso que es todo este proyecto y lo que vale la pena pues seguir empujando y haciéndolo crecer. Así es. Y bueno, obviamente muchas gracias a todos los que nos ven y seguiremos trabajando para seguir empujando y dando nuestro aporte por más pequeño que sea. Así Muchas es. gracias a todos y Venga, gracias, Luis. ¿Eh? gracias. Chao, chao.